Yo trabajo en el área de climatología, en la parte básica, en la parte física del cambio climático. Y déjenme contarle una anécdota. El cambio climático tendemos a asociarlo con un aumento de temperatura, ¿verdad? Y efectivamente, si ustedes están en el interior de un continente, especialmente en el hemisferio norte, el cambio de temperatura ha sido muy, muy dramático. Lugares como el interior de Canadá, partes de Europa, Eurasia, etcétera, han tenido cambios realmente muy notables. Bueno, yo les estoy hablando acá desde Santiago de Chile, en que sí efectivamente hemos visto un aumento de temperatura en verano, pero nuestro clima es muy moderado en términos de que el Pacífico ejerce una gran influencia de control de temperaturas. Así que no hemos visto cambios realmente tan brutales. Por supuesto que nos quejamos en invierno que hace frío, que en verano hace calor, tenemos nuestras olas de calor que tienen efecto, pero igual empalidecen con las olas de calor en otras latitudes, en otros lugares. Pero hace unos 10 años atrás, o hace un poco menos, yo siempre mi barómetro ha sido los taxistas, la gente que anda en la calle, ¿verdad? Y yo sin decir que soy climatólogo, siempre pregunto, ¿está cambiando el clima? Y la gente lo ha empezado a notar, en el caso chileno, no tanto por el aumento de temperatura, sino que por la disminución de precipitaciones. Y efectivamente hoy día vamos a hablar de esta disminución de precipitaciones, de esta tendencia a la sequía y esta famosa mega sequía. Voy a abordar básicamente lo que pasa en Chile central, pero algunas de las cosas que vamos a ver son un poco más generales, así que espero que para la audiencia internacional también sea de interés esta presentación. Vamos entonces con este webinar de desertificación y megasequía. De nuevo, volvamos a lo básico. La energía que alimenta el sistema terrestre, que hace mover la atmósfera, que hace mover los océanos, que nos da la vida finalmente, la vegetación, en fin, la biosfera, es energía solar. La energía solar atraviesa la atmósfera, calienta la superficie y tiende a volver hacia el espacio, porque como la Tierra se calienta, se produce esta contrarradiación que no podemos ver, ¿verdad? A diferencia de la radiación solar que es visible, nuestros ojos se han adaptado a ella, esta radiación que emite la Tierra va hacia el espacio en forma de radiación infrarroja que es mayormente invisible para nuestros ojos. Pero la atmósfera le ofrece un cierto freno a esa salida y parte de esa energía queda atrapada en la atmósfera y vuelve a ser irradiada hacia la Tierra. Y ese es el famoso efecto invernadero. Y afortunadamente tenemos un efecto invernadero porque si no la Tierra sería mucho más fría y probablemente no estaríamos hablando, sería un planeta congelado. ¿Mm? Así que el efecto invernadero natural es bueno y ha permitido el desarrollo de la vida a lo largo de la historia planetaria. Lo que produce ese famoso efecto invernadero, ahí también hay una historia que yo también siempre la cuento, es interesante. Si ustedes todos estamos respirando, y básicamente estamos respirando nitrógeno y oxígeno. Eso aporta como el 99% del aire que uno está inhalando en estos momentos. Y hay una pequeña fracción, muy pequeñita, que se mide incluso, es tan pequeña que ni siquiera podemos decir el porcentaje, pero más bien la medimos en partes por millón de unas moléculas que son un poco más complejas, como el metano, el dióxido de carbono y también el vapor de agua. ¿Mm? Y estas moléculas, el mensaje interesante acá es que una cosa pequeña, que en el sentido de que tiene una pequeñísima contribución a la masa total de la atmósfera, es la que es responsable del efecto invernadero que yo mostraba en la figura anterior. No es el oxígeno, que es muy importante, no es el nitrógeno, que también es importante, pero lo que hace el efecto invernadero son estas pequeñas, no pequeñas, sino que estas moléculas que están en cantidades muy, muy pequeñitas en la atmósfera terrestre, como ustedes saben, el dióxido de carbono y el metano. Usualmente uno habla del dióxido de carbono, del CO2, pero el metano también tiene una contribución importante. Y lo que hemos estado haciendo durante los últimos 150 años, ha habido naturalmente siempre CO2 en la atmósfera, las erupciones volcánicas, la misma respiración de la biosfera genera CO2, pero nosotros hemos estado agregando una nueva fuente, ¿cierto? Debido a la quema de combustibles fósiles, para alimentar, como decía en una presentación anterior, para alimentar el mercado. También está esta idea, sí, ¿cierto?, de que hay gente que lo hace porque casi por fines malignos. No, lo que pasa es que nosotros necesitamos energía. Estamos transmitiendo estos webinars porque ustedes están conectados a la energía. Todo lo que hagamos prácticamente en la sociedad actual requiere energía y esa energía en buena parte viene de la quema de combustibles fósiles y eso es CO2 que se va a la atmósfera. Y eso es lo que ha estado produciendo ese incremento de temperatura y ha estado ese efecto invernadero natural que yo les decía que es muy positivo, se ha estado exacerbando en los últimos tiempos. Y hay muchos síntomas globales de cómo está cambiando el clima debido a este incremento del CO2. El más obvio, vuelvo a lo que comentaba inicialmente, el más obvio, la idea de cambio climático es que está aumentando la temperatura planetaria y efectivamente lo ha hecho como 1 grado en promedio. También ha aumentado el nivel del mar, básicamente a consecuencia del aumento de temperatura, el océano se ha estado acidificando y las cubiertas de hielo han estado desapareciendo.
Esas son las figuras típicas del cambio climático, un aumento de temperatura, un aumento del nivel del mar, en los últimos 100, 120 años aproximadamente. Incluso no en todas partes, como les decía, el aumento de temperatura ha sido homogéneo. Esta es una imagen que muestra cómo ha cambiado la temperatura desde inicios del siglo XX hasta hace unos pocos años atrás. En general se ven puros colores cálidos, ¿verdad? Colores rojos que indican un aumento de temperatura, pero ustedes ven acá cómo, por ejemplo, en el interior de Norteamérica, en el interior de Eurasia, incluso en Sudamérica, el aumento es muy fuerte, pero nosotros que vivimos más bien pegadito a las costas, el aumento ha sido un poquito menor en ciertos lugares. Los cambios de precipitación son más difíciles de detectar porque tienen mucha variabilidad y porque nuestro registro de observaciones está básicamente concentrado en los continentes. Y a diferencia de la figura anterior, que eran colores rojos muy homogéneos, con diversidad, pero todos eran rojos esencialmente, esta figura que muestra cómo ha cambiado la precipitación en los últimos 60 años, muestra que en general dominan los colores celestes, lo cual significa un aumento de precipitación. Fíjense lo que estoy diciendo, el cambio climático ha traído básicamente un aumento de precipitación, pero hay algunas pocas regiones que hay que mirarlas con lupa, por eso le puse este óvalo violeta, ¿cierto? Acá en particular en Chile central se ve una pequeña disminución, ya lo vamos a ver con zoom, lo mismo en Sudáfrica, lo mismo en partes del Sahara y partes de África. Esa misma figura, disculpen, es un poco más compleja, pero esta de alguna manera es más completa porque ahora tiene datos sobre los océanos. La escala de colores es un poquito contraintuitiva acá porque los colores azules y celestes son lugares donde ha disminuido la precipitación en los últimos 40 años, mientras que los colores cálidos son los lugares donde ha aumentado la precipitación. Así que si ustedes lo ven de lejos, domina más bien los amarillos y los verdes, lo cual significa que en la mayor parte del globo ha estado aumentando la precipitación, pero nuevamente acá les enfatizo los lugares donde ha disminuido, en particular en estas zonas que le llamamos subtropicales, en Norteamérica, en parte de América, en parte de África, de Sudáfrica y en parte también de Australia. Estas regiones subtropicales son regiones de poca precipitación. El mapa que estoy mostrando aquí es un mapa de cambio de precipitación en los últimos 40 años, pero por referencia solamente les quería mostrar este mapa que muestra el promedio de la precipitación. Y los colores blanco y naranjo en este caso son los mínimos de precipitación. Estos son exactamente los mismos óvalos que había identificado en la figura anterior como lugares que está disminuyendo la precipitación. Y ustedes ven cómo la precipitación está disminuyendo precisamente donde la precipitación es baja. Así que lamentablemente está este término que acuñaron los climatólogos, los que tienen más, los que ya son ricos van a tener más en términos de precipitación y los que son pobres van a tener menos. Zonas tropicales van a tener un aumento de precipitación, zonas subtropicales como Chile, California, partes de África, partes de Australia, en que ya son semiáridas, van a tener esta disminución de precipitación. Esta figura es un intento de explicación. Yo sé que la audiencia es muy variada, pero de todas maneras la quise colocar y no voy a entrar en detalle, pero tenemos una idea clara de por qué ha disminuido la precipitación en las zonas subtropicales. Entonces, vuelvo a decir, el cambio climático siempre lo asociamos con cambios de temperatura, pero sin entrar en detalle en esta figura, después si tienen duda lo podemos ver por el chat o de otra manera. El cambio climático no solamente se refleja en un cambio de temperatura, también se refleja en un cambio de la presión, tanto a nivel del mar como en los niveles superiores de la atmósfera, y eso va de la mano con cambios de precipitación. En particular, lo que ha sucedido en los últimos 30, 40 años es que los vientos han estado muy intensos en la periferia antártica y eso va de la mano con un incremento de presiones, condiciones de alta presión en la parte subtropical y menores presiones en la Antártida. Pero las altas presiones, como lo sabemos bien acá los chilenos, son los que causan déficit de precipitación. Así que el déficit de precipitación viene de la mano de cambios en el viento en torno a la Antártida y eso después se puede llevar hacia atrás y conectar efectivamente con el aumento de gases con efecto invernadero. No solamente eso aumenta la temperatura, sino que cambia la distribución de las presiones de los vientos y así de la precipitación. ¿Cómo andamos por casa? Como les decía, estoy hablando acá de mi casa en Santiago, y les quería contar un poco, los gráficos anteriores eran globales y se veía muy poquito de Chile, ¿verdad? Porque una franja muy angosta de tierra. Miren, en este gráfico el eje de abajo es la precipitación de cada año y el eje vertical es la temperatura. Y estos son nuestros años típicos en que uno puede tener años relativamente lluviosos,
y relativamente frío o años relativamente secos, y eso es lo que veíamos, una alternancia entre años más o menos lluviosos acá en Santiago y años más o menos secos, en la historia que parte acá en el año 1950. Pero solamente para mostrarles cómo han cambiado las cosas, los círculos rojos en esta figura muestran lo que ha pasado desde el 2010 en adelante, y ustedes ven cómo nos hemos movido hacia un sector más cálido, y además estamos hacia la izquierda, en el eje que estoy mirando acá abajo, lo que significa esta condición de sequía. Así que efectivamente en los últimos 10 años hemos perdido un poco esta condición invernal, las condiciones han sido más cálidas y además han sido claramente más secas. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una sequía muy impresionante. Lo normal es que lluevan en Santiago como 300 milímetros, el año pasado tuvimos apenas 80 milímetros acá en Santiago. Y no ha sido un solo año, sino que ha sido 10 años seguidos de condiciones secas, y es por eso que acuñamos el término de la mega sequía. Para que no me acusen de centralista, les muestro otros lugares a lo largo de Chile que muestran por una parte cambios de temperatura. Fíjense que la temperatura ha aumentado notablemente en las zonas interiores y en la precordillera, esta es la ciudad de Calama en el norte de Chile, pero en la costa se ha mantenido, incluso uno podría decir que ha disminuido. Por eso es que el cambio climático para nosotros no tiene tanto que ver con la temperatura. En Santiago es muy evidente el cambio de precipitación, y esta es otra estación, la estación de Concepción, un poco más al sur de Santiago, y ve una disminución de las precipitaciones coronado por este periodo que precisamente le llamamos la mega sequía, con valores muy, muy bajos durante del 2010 en adelante, una década con condiciones muy secas. Ha sido tanto el interés en esta mega sequía que en el centro que mencionaba Cristian inicialmente, el CR2, hemos hecho informes especiales sobre esta mega sequía, básicamente pensando en que, ya lo vamos a ver, puede ser, y de ahí debemos sacar lecciones hacia el futuro. No solamente tenemos que mirar el pasado, sino que mirar el futuro y ver en el pasado, tal como lo comentaban, pero a un nivel un poco más social en el previo webinar, hay que mirar las cosas que han funcionado, las cosas que no han funcionado, porque acuerdos más, acuerdos menos, el cambio climático está en marcha y ya vamos a ver las consecuencias que tiene. Así que más vale aprender de lo que ya ha sucedido en la historia reciente. La mega sequía, como les decía, ha tenido impactos en la precipitación, en la vegetación, por supuesto se ha secado, eso ha sido conductor de mayor cantidad de incendios forestales en Chile, con unas temporadas de incendios muy, muy dramáticas como el año 2017, por ejemplo. La sequía pasó de nuevo, y en general el cambio climático, pero en particular la sequía pasó de ser un tema medio distante y medio episódico a ser un tema que está en la prensa porque nos está acompañando. Y de las pocas cosas buenas que uno le puede sacar a estos eventos de los últimos años es que nos hemos puesto más en contacto con el problema, y es el primer paso para empezar a solucionarlo, ¿verdad? Y también han habido problemas de distribución de agua, en fin. Hay una serie de efectos que se van escalando, parte en la sequía meteorológica, va a la sequía hidrológica y finalmente llega a la sociedad. No sé si vieron esta película de Volver al Futuro, así que todo esto parece muy interesante, pero queremos saber cómo es el futuro, y estas son ya, no se preocupen, las últimas láminas que voy a presentar, precisamente tratando de adelantarme. Acá no tenemos un auto maravilloso que nos lleve al futuro, pero sí tenemos modelos del clima, que por una parte nos hacen una buena reproducción de lo que ha pasado hacia atrás y también nos permite mirar hacia adelante. El gran desafío, o en realidad la mayor incertidumbre del futuro no son los modelos climáticos y todo lo que podemos hacer los climatólogos. De hecho, la gran interrogante es cuánto CO2, cuántos gases con efecto invernadero vamos a colocar en la atmósfera. Y no lo sabemos, eso depende de nuestras acciones personales, grupales, de la sociedad, en fin. Y frente a esa incertidumbre, lo que uno hace es toma distintos escenarios. No sabemos cuánto CO2 vamos a colocar, pero podemos tener escenarios pesimistas en el sentido de decir, no, vamos a seguir tal cual, incluso vamos a seguir emitiendo más hacia el futuro, o escenarios súper optimistas en que todos vamos a transitar a una condición más benigna de emisión de gases con efecto invernadero. Ahora, si uno quiere ver el futuro y quiere adaptarse, más bien le conviene mirar el escenario más negativo. No es necesariamente un pronóstico, no es lo que va a suceder, es lo que podría suceder. Así que las imágenes que vienen a continuación, insisto, no son un pronóstico en sentido estricto, sino que es lo que podría suceder si es que nos movemos por este escenario de altas emisiones. Actualmente tenemos como unas 400 partes por millón de CO2. El escenario más negativo es que lleguemos hacia fines de siglo a unas 1000 partes por millón, o sea, más que se duplique esa cantidad que tenemos actualmente. Y si hacemos eso, o sea, si no hacemos un cambio
radical y pronto, lo que va a suceder es lo siguiente: el mundo se va a seguir calentando. Esta imagen se parece un poquito a la que ha sucedido hacia atrás. El futuro igual tiene algún parecido a lo que ya está ocurriendo. El cambio climático ya está en marcha y ustedes ven aumentos de temperatura muy grandes, especialmente en las masas continentales, y de nuevo un poquito menos fuerte en las zonas oceánicas. Estas son, insisto, una proyección de lo que podría suceder si es que nos vamos por el escenario de altas emisiones, que le llamamos RCP 8.5, y miramos hacia fin de siglo. Y en precipitación, de nuevo, a diferencia de lo que pasaba con temperatura, que era muy homogéneo, excepto por la magnitud, pero el cambio era en una sola dirección. Todo el mundo se calentaba. Ustedes ven acá en precipitación, de nuevo, la alternancia entre zonas azules, que son aumentos de precipitación en las latitudes altas y en las zonas tropicales, pero estos manchones café y amarillo muestran precisamente las zonas que en el futuro se van a acercar. Y fíjense que se ven muy parecidas a las zonas que ya se han estado secando: la zona subtropical de Sudamérica, África, parte de Australia, parte del Mediterráneo propiamente tal, parte del oeste de Norteamérica. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que haya sucedido puede continuar y se puede exacerbar. Para Chile, si uno quiere ver con un poquito más detalle esta figura, tenemos mucha información y se ve este manchón rojo que significa disminución de precipitaciones, especialmente en la zona central de nuestro país, lo que va más o menos una franja de unos 1000 kilómetros, más o menos entre la ciudad de Santiago hacia el sur. De hecho, la parte más árida, que es el desierto, no es la que más se va a secar porque ya es muy seca. La parte austral también tiene poquito cambio de precipitación. Es la zona centro-sur, donde se concentra gran parte de la actividad y gran parte de la población la que va a experimentar el mayor déficit hídrico. Déficit hídrico de lluvia, por supuesto, ya les comenté eso, rápidamente se traduce en menos precipitación, menos caudales de los ríos, así que son malas noticias en general para todos. La temperatura, por ahí, algunos aumentos de temperatura tienen algunos efectos positivos. Hay gente que todavía se nos muere de frío, ¿verdad? Cada invierno, algunas cosas van a mejorar, pero menos agua en general parece ser una mala noticia para prácticamente todos los sectores. Para ir terminando, quería enfatizar esta idea de que el futuro aún es abierto. Y de nuevo, si es que uno se va en el escenario 8.5, el planeta, que es lo peor que podría suceder si es que no tomamos ninguna medida, el eje horizontal acá corresponde al aumento que se espera hacia fines de siglo de temperatura y el eje vertical al cambio de precipitación en Chile central. Entonces, si estuviéramos en el escenario 8.5, el pesado, la Tierra se calienta como 4 grados, lo cual es muchísimo en promedio, y la precipitación decae acá en Chile central como en 30-40%. O sea, lo normal sería esta famosa megasequía. Pero si tomamos ciertas medidas como los compromisos de la COP21, probablemente estemos más bien en este rango en que la Tierra se va a calentar, ojalá menos de 2 grados, ojalá menos de 1,5 grados, y la precipitación en Chile central se va a disminuir tal vez en un 10%. Siempre es malo que le disminuyan a uno la precipitación, es como el salario, ¿verdad? Pero es mejor que se lo disminuyan en 10 a que se lo disminuyan en 30. No puedo dejar de terminar esta presentación diciendo de que, aunque yo soy climatólogo, por supuesto, y miro esto del cambio climático, no podemos perder de mente de que no todo es cambio climático. Hay una cierta tendencia, y el año pasado tuvo mucha prensa esto, y cada cosa que ocurría a distintos niveles del clima era asociado al cambio climático. Pero hay fenómenos, primero que nada, hay variabilidad natural, están estos famosos ciclos, por ejemplo, del Niño y la Niña, que hacen cambiar mucho el clima de un año a otro. Así que no todo es cambio climático, hay parte que es variabilidad natural. Y también hay fenómenos muy locales. Por ejemplo, estas imágenes son muy chiquititas, pero muestran una cosa bien espectacular y lamentable que tuvimos el año pasado, que se secó un lago acá en Chile, no un lago muy grande, pero un lago al fin y al cabo, la laguna Aculeo. Y uno podría decir cambio climático y casi podría lavarse las manos y mirar hacia otro lado y decir, bueno, es inevitable. Pero también hay cambios a escala local, hay cambios de uso del agua, hay gestión que se puede hacer. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con decir todo es cambio climático, cosa que no es así, porque eso impide ver soluciones para problemas que no son cambio climático. Así que se los dice un climatólogo, cuidado con que nos vendan demasiado esto de que todo es cambio climático y que nada se puede hacer contra ello. Se puede hacer contra el cambio climático, pero también hay cosas locales que son muy importantes. 5 minutos, René. Mira, bueno, yo tengo la costumbre de hablar muy rápido, así que lo logré porque ya llegué a las conclusiones, así que ahora las voy a leer lentamente. No, las voy a leer rápido también para que
a ver si hay alguna pregunta, pero lo importante entonces es que las tendencias del cambio climático debido al incremento de gases con efecto invernadero son evidentes, tanto a nivel local como a nivel global. Los modelos indican, cuando uno mira hacia el futuro con estos modelos tan sofisticados, básicamente muestran, mira, lo que se venía secando se va a continuar secando, lo que se venía con más lluvias va a continuar con más lluvias, así que las tendencias a grosso modo se mantienen. La intensidad depende del escenario por el cual nos movamos, por cierto. Y en consecuencia, para nuevamente Chile Central, lamentablemente esperamos una continuación de esta tendencia hacia un clima más cálido y más seco. La actual mega sequía, y aquí coloco 2010, 2000, ya deberíamos estar 2020 porque todavía seguimos con un déficit muy importante. Cada país tiene que mirar su pasado reciente, ver lo que ha sucedido y ver qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado. Porque muchas de esas cosas van a seguir ocurriendo en el futuro. Nosotros vamos a continuar, no con esta mega sequía, pero sí con esta tendencia lenta hacia condiciones más secas y tenemos que ciertamente aprender de ello. La magnitud de los cambios, yo diría que es muy claro hacia dónde vamos. De nuevo, el mundo se va a calentar, algunas regiones se van a tener más precipitación, otras menos. Pero la magnitud de los cambios, o si ustedes lo quieren ver de otra manera, si colocan un cierto nivel, cuánto nos vamos a demorar a llegar a ese nivel, depende de cuántos gases con efecto invernadero inyectemos. Por lo tanto, aquí no hay nada absoluto, la moneda todavía está en el aire y tenemos capacidad todavía de mitigar. Pero también tenemos que ir pensando en adaptarnos porque tarde o temprano algunos de estos efectos van a ser obvios. Y bueno, lo que les comentaba al final, no todas las alternaciones ambientales son debido al cambio climático, hay variabilidad natural del clima y también hay factores locales y hay que tener mucha atención con ello.